El caso soñado de un abogado. Mis padres contra el banco. En 1973, mis padres tenían suficiente dinero para construirse un rancho en el campo. El pequeño banco del pueblo aprobó la hipoteca, y el banco firmó un contrato para darle el dinero a Bob para construir una casa. La historia no lo aclara, pero imagino que Bob era el contratista. Resulta que Bob se dedicaba a trabajar por todo el pueblo, dejándole a sus despistados subordinados el trabajo de verdad. La construcción se alargaba cada vez más y más, y a cada rato el trabajo ocupaba quitarse y volver a empezar. Ahora, no estoy hablando de usar la pintura equivocada o clavar torcido una moldura. El arquitecto se había olvidado por completo de borrar una línea en los planos, lo que causó que los carpinteros construyeran un muro a través de la bañera. A mi madre le dijeron: no ponga nada pesado en los gabinetes de la cocina, porque los habían puesto en paneles de yeso y no en las bases de la pared, con unos cuantos clavos de tejado en la parte posterior de cada gabinete. La puerta de la cochera estaba enmarcada a la sala, en lugar de hacia la entrada, y así sucesivamente. Cuando el representante del banco se presentó en la casa para la inspección final, mis padres se reunieron con él en el patio delantero y se negaron a aprobar el trabajo de Bob. El representante se enfadó, ya que el banco le había pagado mucho dinero a Bob. Él se dirigió a la puerta delantera y tiró del pomo, lo cual provocó que toda la puerta, incluido el marco, se le cayera encima. Simplemente la habían encajado en su lugar, no estaba clavada. El banco llamó a Bob, quien finalmente se presentó para supervisar el trabajo él mismo. El único problema era que Bob no era mejor construyendo casas que sus empleados. Mis padres seguían negándose a dar el visto bueno de la casa. Mi madre era ama de casa, y mientras esto pasaba, ella vivía en una horrible casa rentada con 2 niños pequeños, mientras que mi padre tenía 2 empleos. Durante todo el proceso, tanto Bob como el banco trataron muy mal a mis padres, intimidando a mi madre y mintiéndole a mi padre. Lo que debería haber sido un momento emocionante para mis padres fue completamente arruinado. Mi madre lloraba mucho y mi padre se deprimió. Finalmente el banco amenazó a mis padres con ejecutar la hipoteca, y Bob amenazó con demandarlos por incumplimiento de contrato, debido a que el banco se estaba negando a pagarle más dinero. De modo que mis agotados padres se buscaron a un abogado y le contaron todo lo que había pasado. Problemas de fontanería, electricidad, los azulejos, todo era un desastre. Mis padres estaban angustiados. Lo único que tenían eran sus pequeños ahorros para el enganche. De modo que si esto se convertía en una larga batalla judicial, el banco y Bob ganarían. El abogado, Tom, fue bastante amable, pero mi padre me dijo que podía darse cuenta de que tanto mi madre como él estaban condenados al ver la expresión de Tom revisando el papeleo. Pero entonces, de repente, Tom sonrió. Les dijo a mis padres: vamos a reunirnos todos para una junta, mañana. De modo que mis padres, Tom, el representante del banco, el abogado del banco, junto con Bob y su abogado, se reunieron en el banco. Tom no le dio tiempo a nadie de empezar. Dijo: bueno, mis clientes han decidido que ya no quieren esta casa. Por favor, retírenla. Todos los demás empezaron a reír. ¿Quitarla? ¿Te has vuelto loco? Tom, con un gesto teatral, puso sobre la mesa un título de propiedad. Mis clientes son los dueños absolutos del terreno donde se asienta la casa, y ya no quieren dicha casa. Remueva la casa del terreno de mis clientes. El abogado de Bob se quedó viendo el documento. Después se volvió y miró fijamente a Bob. Le preguntó: ¿construiste una casa en un terreno que no te pertenece? Y Bob asintió con la cabeza. El abogado del banco le gritó al representante: ¿usted no financió el terreno donde estaba la casa? Y el representante del banco balbuceó: ¿no? Tom dijo con firmeza: como he dicho, señores, están invadiendo el terreno de mis clientes. Espero que la casa sea removida y el terreno devuelto a su estado original, de inmediato. Mi padre me dijo que toda su vida va a recordar las miradas vacías que se dirigieron todos los que estaban sentados al otro lado de la mesa. Claro, el banco podría ejecutar la hipoteca, pero era una casa que al final de la semana ya no iba a existir y no habría forma de recuperar el dinero, ya que ni siquiera eran dueños del terreno en el que estaba. Bob había perdido el 50% del total que él había pagado de su bolsillo. Además, ahora estaba encargado de demoler la casa y removerla,
Por si eso fuera poco, el banco sin duda esperaría que le devolviera el 50% inicial que le habían pagado. ¿Podría el banco haber ido por mis padres? Claro. Una mala ejecución hipotecaria habría significado un mal crédito para mis padres en el futuro. Podrían haber perdido el enganche, pero firmar la casa en la condición en la que estaba en ese momento habría supuesto miles y miles de dólares en efectivo para sustituir o reemplazar todo, desde el tejado hasta el sótano, antes de poder habitarla con seguridad. Y el banco sabía que mis padres no tenían tanto dinero. Fueron ellos quienes aprobaron la hipoteca en primer lugar. De repente mis padres eran buenas personas. Todo había sido un malentendido, y tanto el banco como Bob no podían hacer más por ellos. La casa fue ajustada inmediatamente a los planos originales, sin coste adicional para mis padres, pero con un coste considerable para Bob. Mis padres firmaron la hipoteca, y a Bob se le pagó el resto de su dinero, y casi era suficiente para saldar la deuda de la construcción. El representante del banco fue despedido, y Tom, un abogado extraordinario, tuvo una historia de triunfo que recordar a sus colegas abogados el resto de su vida. Edith, antes de que pongan en duda esta historia, les recuerdo que fue hace 50 años, en los 70. Por aquellos días los bancos hacían las cosas de otra manera. Los pequeños bancos rurales en particular no se gestionaban de la misma manera que los grandes bancos urbanos. Había muchas menos normas federales y, de todos modos, en una comunidad pequeña, la mayoría de la gente no las cumplía. Estoy bastante seguro de que en estos días tampoco se cumplen mucho. Segundo Edith, sí, construyeron un muro a través de la bañera. No me lo estoy inventando. Incluso me olvidé mencionar de cómo un fontanero olvidó su bolsa de almuerzo en un gabinete parcialmente construido. Pero el ebanista no pensó que fuera su trabajo mover la bolsa, de modo que la dejó ahí y construyó el resto del gabinete a su alrededor. No sé en dónde encontró Bob a estas personas, pero eran unas joyitas, cada una de ellas. Lo que me fastidia de esta historia es que siendo un pueblo pequeño, estoy seguro al 100% que tanto la gente del banco como Bob eran amigos y habían planeado todo esto juntos, solo para poder embargar la propiedad. Sé que suena a novela, pero no me sorprendería enterarme de que fue así. Por suerte fueron demasiado idiotas para conseguirlo, o por lo menos con la familia de OP. La venganza profesional de un abogado en contra de un maltratador de mujeres. Llamémoslo Jorge. Tengo que llamarlo de alguna manera. Fue la persona a la que arruiné. No lo puedo llamar por su verdadero nombre. Así que llamémoslo Jorge. Jorge era un maltratador de mujeres. A mí me contrató el cuñado de Jorge, el hermano de la esposa al que Jorge maltrataba. Mi cliente también era ex socio de Jorge, de modo que aparte del asunto con su hermana, mi cliente tenía otra disputa con Jorge, una seria disputa de negocios. Mi cliente lo llevó a juicio y me encargó el caso. Jorge y sus abogados lucharon contra mí largo y tendido. Jorge estaba confiado de que sus mentiras y perjurios se impondrían. Siempre le había funcionado antes. Con sus tonterías y sus rabietas, había conseguido un buen acuerdo con su exesposa, sin que él tuviera que pagar manutención de los hijos, de modo que tal vez pensó que las amenazas y las mentiras le volverían a funcionar, pero se equivocaba, y luego del juicio dicté sentencia contra él. Era una sentencia importante, mucho mayor de lo que podía pagar. Jorge se retorció, se revolcó, se agitó y se sacudió. Pero, al cabo de un tiempo, localicé y me quedé con todos sus bienes. En realidad fue fácil. Jorge no pensaba en las consecuencias, y por eso no buscó un abogado hasta que ya era demasiado tarde. Si uno de mis clientes te demanda, estás en problemas, porque mis clientes te demandan antes de incluso saber tu nombre. Pero Jorge no hizo nada hasta que el agente judicial le tiró los papeles en los pies, y para entonces ya era demasiado tarde. Revisé los bienes de Jorge como una picadora de carne, y al cabo de un tiempo solamente le quedaba una propiedad, una casa, a la cual se aferraba porque estaba rentada, y era su única fuente de ingresos. Jorge vivía en el sótano sin terminar, y sobrevivía a base de lo que pagaban los inquilinos del piso de arriba. Cobraba sus cheques de alquiler en casas de préstamo, pagaba comisiones muy caras pero valía la pena, ya que él sabía que yo iba a embargar cualquier cuenta bancaria que él abriera. Jorge había conseguido ocultarme su casa de alquiler por un tiempo, ya que la poseía a través de una sociedad numerada. Pero un día,
Mi agente investigador lo encontró y lo siguió hasta su casa. Jorge se abrió camino por sí mismo a través de la siguiente etapa, lo cual le llevó un par de años, mientras yo pinchaba sus velos corporativos y sus tristes esfuerzos de un traslado fraudulento. Pero al final conseguí su última casa, la casa en la que vivía en un sótano sin terminar. Jorge salió por un paquete de cigarros un día y para cuando volvió, el sheriff ya había cambiado las cerraduras. ¿Podría mi cliente al menos vivir en el sótano?, me dijo el abogado pro bono de Jorge, porque a estas alturas Jorge no tenía con qué pagar abogados. Yo conocía al abogado pro bono, ejercía la abogacía cerca de ahí. Mientras hablaba con él, pude ver la ventana de su oficina al otro lado del aparcamiento, desde la ventana de mi torre de oficinas. Pregúntale al comprador, le dije. No está en mis manos. Y así fue. Le dije al abogado de Jorge que el nuevo dueño no lo dejaría volver a su apartamento de porquería en el sótano. Jorge, un hombre que había poseído esto y aquello, aquí y allá por toda la ciudad, acababa de perder lo último que poseía en la tierra, excepto su camioneta. Aún le quedaba su camioneta. La camioneta que Jorge conducía era una gran bestia devoradora de gasolina. También era demasiado vieja y frágil para que valiera la pena confiscarla. Así que dejé que se lo quedara, y me alegré de haberlo hecho, porque ahora esa camioneta era donde Jorge dormía, hasta que cometió un error y también perdió la camioneta. La perdió el día que me llegó una llamada de los inquilinos de la casa que antes era de Jorge. Me dijeron, volvió y estacionó la camioneta al otro lado de la entrada, añadiendo que Jorge se había puesto como loco, había aparcado la camioneta con rabia, por despecho, luego se había ido andando a la ciudad, diciendo que volvería más tarde ese día para dormir en su camioneta. Yo le pregunté al inquilino, ¿pueden sacarle la vuelta a la camioneta? El inquilino no pudo. El camino en la entrada estaba bloqueado. Yo llamé a uno de los choferes de grúa de los que solía defender en mis tiempos de abogado penalista, y en un par de horas la camioneta había desaparecido, y la habían aparcado en otro lugar, en un lugar especial, de acuerdo a mis instrucciones específicas. Al día siguiente, me llamó el abogado pro bono de Jorge. Me dijo, mi cliente quiere recuperar su camioneta. Y yo le contesté, eso no va a pasar. Yo estaba en mi oficina, 15 pisos por encima del aparcamiento. Miré hacia abajo, donde me imaginaba que estaba mi colega pro bono, en su propia oficina, al otro lado del aparcamiento. Tú no tienes derecho a la camioneta, me dijo, y tu cliente no tiene derecho a bloquear la entrada de otra persona, le contesté. Era terrible, de verdad, estar en lo alto, pronunciando las palabras que le quitaban a un hombre su último bien, lo último que poseía en la tierra. Me imaginé que sí debía sentirse Dios, antes de quitarle a un hombre todo y mandarlo al infierno. ¿De verdad vas a hacerme ir a juicio por esto?, dijo el abogado pro bono. Haz lo que tengas que hacer, yo le dije, y el tipo pro bono me dijo que su cliente vendría al día siguiente para firmar una declaración jurada, y luego iría en el juzgado para recuperar la camioneta. Pero no me preocupé. Al día siguiente brillaba el sol, y eran las 9 de la mañana cuando miré por la ventana y tomé un sorbo de café. Sonó mi teléfono, contesté, era el abogado pro bono. ¿Por qué no me dijiste que la camioneta de Jorge estaba aparcada justo frente a mi oficina? Su voz era tensa, y me di cuenta que debía estar temblando de rabia. ¿Ah, sí?, le dije mirando la camioneta de Jorge, 15 pisos por debajo de mí. Pero qué descuido del alguacil, dejar la camioneta en un lugar donde tu cliente se la pudo llevar tan fácilmente. Voy a tener que hablar con él. Muy gracioso. Mi cliente te va a demandar. No, no lo hará, le dije. Va a subirse a su camioneta y se va a ir. Ahora mismo. Le dije al de la grúa que le llenara el tanque. También que le hiciera un cambio de aceite. Gratis. Dile a tu cliente que se suba a su camioneta y se marche. Y que si vuelvo a ver la camioneta, la voy a embargar, para satisfacer el resto de la sentencia de mi cliente. El tipo pro bono intentó discutir, pero me mantuve firme. Luego colgué el teléfono y tomé mi café. Unos minutos después, Jorge salió de la oficina de su abogado y se dirigió a su camioneta. Mientras caminaba, me di cuenta de que su paso ya no era tan alegre. Había perdido la felicidad. Jorge no era el primer tipo al que arruinaba, ni tampoco sería el último, pero es el único cuya ruina final presencié desde lo alto, desde mi oficina,
y fue una de las experiencias más poderosas de mi vida. Ver a un hombre caminando su camioneta, sabiendo que lo había despojado de todo lo que tenía, y de que debía la posesión de su último bien, su camioneta, a mi piedad. Jorge se alejó, en su antigua y enorme camioneta, escupiendo nubes de humo por el escape. Estaba bastante seguro de que nunca volvería a saber de él, y nunca lo hice. Ope, se pueden hacer muchas bromas de lo chupasangre que pueden ser algunos abogados, y de cómo felizmente le quitarían a una persona hasta el último centavo que posee. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero si es verdad, siento que pocas personas se lo merecen tanto como una persona que maltrata a su pareja. Tomen en cuenta que estoy diciendo maltratar por no decir una palabra más fuerte. Ope, le quitaste mucho más que sus pertenencias, lo despojaste de su alegría de vivir, y le va a tomar mucho tiempo recuperarla, si es que alguna vez la recupera.